¿Es gozo? ¿Hay gozo en tu corazón? Y mira, si vienes con un problema encima, Cristo puede resolverlo. Él es especialista en temas que para el humano son imposibles. Pero hoy día tenemos una palabra para ti. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? Mira, esta palabra es un poco incómoda, es un poco dura, pero es necesaria. Cuando yo le preguntaba al Señor, Padre, ¿de verdad quieres que hable esta palabra? Y sin dudarlo me dijo sí. Y cuando Dios habla, tienes la certeza y sabes que hay un respaldo de parte de Dios para compartir la palabra. Así que vino a mi mente una palabra que dice: el que se lleva se aguanta. Así que vamos a estar atentos a la palabra. Inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Dios nos ama y sabes, Dios corrige a sus hijos. La palabra me dice que la palabra está para instruir, para corregir y redarguir. Inclina tu rostro, por favor. Padre, en esta hora, en este mediodía, Señor, ponemos en tus manos esta palabra. Que seas tú, Señor, quien nos hable. Que seas tú, Señor, quien nos diga qué debemos hacer, cómo debemos actuar, Señor. Padre, tu palabra pone en mi corazón. El corazón duro, el corazón difícil, Señor, pueda hoy abrirse, Padre. Que hoy podamos entender que no es palabra humana, que son tus palabras, Señor. Que tu presencia, Dios mío, se mueva en este lugar. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de sueño. Padre, toda distracción es desechada en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. El tema de mi predicación es: ¿qué evangelio estamos viviendo? Cuando yo te decía y le preguntaba al Señor, ¿de qué voy a hablar, Padre? Encendiendo el televisor, me llevó a un canal que muchos de ustedes conocen, Enlace. Luego por ahí escuchando un programa de radio en el 1440 que seguramente muchos de ustedes conocen. Y sabes, me empezó a llevar y empezó a confrontarme y me decía el Señor: eso no es el evangelio, están torciendo el evangelio. Y yo te pregunto, ¿qué evangelio estamos viviendo? ¿Tienes la certeza de que estamos en el evangelio correcto? ¿Sabes que hay muchos evangelios que se predican hoy día? ¿Sabes que muchos predican el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio de los milagros, el evangelio de no sé cuántas cosas? Y yo quiero que me acompañes, por favor. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 2. Y yo quiero decirte que no todo lo que se predica hoy día es el evangelio. ¿Me estás oyendo, iglesia? Que no todo lo que se predica hoy día es el evangelio. Y no todo lo que la gente sigue como evangelio es el evangelio. Jesús resumió el evangelio diciendo que eran buenas nuevas de salvación. Jesús llegó predicando el evangelio del reino de Dios. Luego Romanos acotó diciendo que el evangelio es potencia de Dios, que el evangelio es poder de Dios. Eso es parte de lo que es el evangelio. El evangelio tiene características. Es un mensaje que tiene puntos bien definidos. Muchos le llaman el evangelio del reino de Dios, o el evangelio del reino, o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte que el evangelio jamás fue el evangelio de una organización, de un grupo. Siempre, iglesia, será el evangelio del reino de Dios, o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien está escuchando? ¿Alguien puede decir amén? Gloria al Señor. Romanos capítulo 2 versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres
Mira la parte final de ese versículo. Dice, conforme a mi evangelio, conforme a mi evangelio. El único que se atrevió a decir esto en la Biblia fue Pablo. Pablo también dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fue Pablo el único que se atrevió a decir eso. Está hablando de un evangelio que tenía que ser cuidado al punto de ser tan celoso que él decía, es mi evangelio, mío. Pablo se preocupaba porque ese evangelio se entregara a la gente de forma correcta, de manera correcta. ¿Sí me está escuchando, iglesia? Si se duerme, párese y al menos di gloria a Dios. Quiero que esto lo grabe bien, se lo aprenda bien, porque estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos donde por fuera dicen, y he escuchado miles de veces decir, es que todas las religiones son iguales, por encima parecen todas iguales, pero en el centro es Jesucristo, es el Espíritu de Dios quien le da vida a ese motor, a esa iglesia. Así que pon atención, por favor. Romanos 2:16 dice al final, conforme a mi evangelio. Y Pablo lo cuidaba, Pablo protegía, Pablo enseñaba a sus discípulos, así se debe de predicar. ¿Sabes? Una de las responsabilidades de un líder es que el evangelio del Señor se comparta de manera correcta. Es que el evangelio se entregue a la gente, no diluida. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hoy se predica un evangelio light? ¿Sabe lo que es light? ¿Ha escuchado Coca-Cola light? ¿Ha escuchado café light? ¿Ha escuchado frijoles light? Es todo aquello simplemente que se le quita, son propiedades que se le quitan. Y muchas veces hoy día el evangelio que hoy se predica no tiene el poder, porque es un evangelio light, es un evangelio que le ha sido quitado, ha sido diluido. Pero hoy esta llamada de atención de parte de Dios es para que regresemos, es para que cada uno de ustedes, me incluyo yo, prediquemos el evangelio que Dios nos mandó a predicar a toda criatura. No es responsabilidad de unos cuantos, no es responsabilidad del que se para acá, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. El poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está en nosotros, está en ti, está en mí. No tengas temor, no tengas miedo. Jesucristo está conmigo, Dios está contigo. Y la palabra dice que si Dios va contigo, está contigo, ¿quién te va a hacer frente? Nada, nadie te podrá hacer frente. Que sea esta predicación parte de un cambio radical en tu forma de pensar. Vamos más adelante y quiero que vayas a 2 de Timoteo, capítulo 3. Quiero decirte antes el evangelio correcto, y esto no quiero que lo olvides. El evangelio correcto que se debe de predicar en esta iglesia y en las demás iglesias y en todas las iglesias está fundamentada en dos verdades. Una es que el evangelio se predique para salvación de las almas, para salvación de las personas. Y dos, el evangelio se debe de predicar. La palabra se debe de predicar para mantener, para guardar la salvación de esas almas. Amén. Para salvación y para salvaguardar la vida de esa persona. 2 de Timoteo, capítulo 3. Mira lo que dice Pablo cuando le escribe a Timoteo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es increíble, iglesia, y este dato te lo voy a estar repitiendo. Estamos viviendo tiempos postreros, tiempos finales, tiempos peligrosos, donde las religiones crecen. Hoy día hay cerca de 2,000 religiones. ¿Cuántas religiones? 2,000 religiones. 2,000 religiones.
Y no digamos el número de dioses que hay. Cada día se escriben cerca de 6 libros que van relacionados con religión. Por eso la gente se confunde. Por eso la gente dice: hay tantos caminos y no sé cuál tomar. Por eso la gente dice: mejor me quedo aquí, al fin que es lo mismo. No, la verdad es que el evangelio es potencia de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que toma esta verdad. Dice Pablo a Timoteo en el versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cuando te digo que hay varias religiones que hacen negocio, son mercaderes de almas, que lo que les interesa es el dinero, que lo que les interesa, y es que es increíble ver, iglesia, cómo promocionan. Viene un congreso, viene un evento y dicen: va a estar el cantante tal, va a estar el apóstol tal, va a estar el predicador tal, va a estar tal grupo de alabanza. ¿Y dónde queda Jesucristo? ¿Dónde queda el evangelio que Dios nos encargó cuidar celosamente? ¿Dónde está el evangelio que debemos predicar a esa gente que lo necesita? No seamos insensatos, no seamos ingenuos, que muchas veces cuando hacemos algo que parece que está bien, solamente somos los mismos cristianos los que acudimos a ese tipo de eventos, cuando debería ser la invitación a todo aquel que no conoce. Es invitarlos a conocer el reino de Dios y su justicia. Pero muchas veces, solamente por tener un evento, un congreso, y la gente sigue igual, la gente no cambia, la gente sigue estancada. De verdad que esta palabra que Dios me dio es para que la guardes, la practiques, la vivas, para que la gloria de Dios se pueda manifestar en tu vida. Solo siembra la palabra. Apolos regó, dice la escritura, pero el crecimiento lo va a dar el Señor, promesa de Él. Vamos más adelante, dice el versículo 3 de segunda de Timoteo capítulo 3, que habrá hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El 4 dice que también serán traidores, impetuosos, infatuados. O sea, en otras palabras, que están hinchados de orgullo, amadores de los deleites más que de Dios. A veces esa gente solo prefiere lo que el dinero puede comprar. A veces esa gente solo busca lo que el dinero le puede dar. Busca un poder, busca un reconocimiento, pero el evangelio no es eso. Más adelante dice en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. A estos evita. Que tendrán apariencia de piedad. ¿Cuántos predicadores hay en el mundo que por fuera dices: ese hombre tiene la presencia de Dios? Pero la escritura misma me dice: por sus frutos los conoceréis. Debemos entender, debemos discernir cuando es palabra de Dios y cuando es palabra que nace de la mente humana. El humano se emociona, el humano se mueve por sentimientos y es muy fácil moverlos. Hay gente que se especializa en eso, pero el evangelio de Dios no son emociones. La pasión por Dios que nace por Dios no es de sentimientos, no es de momentos. Nace una pasión genuina, nace una pasión verdadera, nace una predicación genuina cuando la pasión está fundamentada en el conocimiento de la escritura, de la palabra. Es cuando Dios nos habla, es cuando Dios dice: háblale a mi pueblo con dureza. Esa palabra es la que se te viene a entregar cada domingo, cada jueves, y nunca la debes echar en saco roto. El evangelio es de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien debe ser levantado en medio de la predicación, siempre debe ser nuestro Señor Jesucristo.
Pero la realidad a veces es otra. A veces levantan al predicador. Por ahí escuchaba algún varón donde decía: es increíble que presentando al que va a predicar, le sacan el currículum y se tardan media hora. Este hombre levantó tantas iglesias, este hombre ha estado en la India, este hombre ha hecho esto, este hombre... ¿Y Jesús dónde queda? Jesús dónde queda? El evangelio es uno. El evangelio tendrá copias y lo vamos a ver un poco más adelante. Doy gracias a Dios porque esta iglesia es evangelística. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay tantos frutos como quisiéramos? También te lo quiero mencionar un poco más adelante. Pero gracias a Dios por cada uno de los hombres, mujeres y jóvenes que Dios ha puesto en su corazón ese peso por compartir la palabra. Pero también quiero hacer énfasis más adelante en ver si estamos entregando el evangelio como debe de ser, con esa potencia. Y me encanta esa palabra, con ese dunamis, con esa dinamita que la palabra tiene como característica. Escrito está que no me avergüenzo, que no te debes de avergonzar jamás de la palabra, porque es poder de Dios. Debemos gozarnos cuando se abre una nueva iglesia, cuando se adquiere un nuevo terreno, porque en ese lugar se va a compartir la palabra de Dios, se va a compartir el evangelio del reino de Dios, se va a compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces hay tanta apatía. Otra vez hay que apoyar. Sí, gloria a Dios, porque Dios te da un trabajo, Dios te da economía para poder ayudar. Nada es tuyo, todo es del Señor. Pero a veces cerramos la mano. A veces un billete de 100 pesos se hace tan grande en la ofrenda, pero en la tienda se hace tan chiquitito. Debemos entender que todo lo que tenemos es de parte de Dios. Y solamente somos mayordomos, somos administradores. Debemos gozarnos y alegrarnos cada vez que una iglesia se abre. Gloria a Dios, porque esta iglesia es fértil. Pero hay una gran responsabilidad, ya que se debe mantener acotada, se debe mantener a la congregación caminando en el evangelio correcto. No irnos ni a diestra ni a siniestra, no irnos con corrientes humanas. No porque aquella iglesia lo esté practicando, nosotros lo debemos practicar. Debemos guardar celosamente el evangelio. Debemos de guardar celosamente la escritura. No porque lo veas en televisión cristiana, nosotros lo debemos hacer. No porque los jóvenes que aparecen en televisión se visten de cierta manera, debes de hacerlo. No, no siempre es lo correcto, no siempre es lo que Dios quiere. Pero Dios me está diciendo que habrá hombres con apariencia de piedad. Vamos más adelante. Marcos 16:15 nos dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos lo están practicando? Dios te va a demandar la sangre de todos los que te rodean, de ese círculo de amistades, porque Dios abre las oportunidades para que tú abras tu boca. Y ya sea en la combi, ya sea en el camión, a veces en el metro, a veces en el trabajo, a veces en el parque, a veces en tu casa, a veces cuando sales a barrer tu calle y te encuentras al vecino, platicas de todo, menos de lo que deberías de hablar. ¿Cierto o no? Más las mujeres, ellas tienen un buen tiempo, pero los hombres no estamos excluidos. Dice vamos a 2 de Corintios 11:4. Segunda de Corintios 11:4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu
que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, parece ser que sí hay otros evangelios. O sea, no solo hay uno, hay otros. Si hay otros, hay que cuidarse de quedarse en el original. No irse con copias piratas. ¿Me estás oyendo, iglesia? Debemos procurar cuidarnos de quedarnos en el original. Y te decía, 6 libros de religión salen cada día. 2000 religiones hay en este planeta Tierra, y las que se van agregando cuando un hombre, una mujer tiene sueños guajiros. Si hay otro evangelio, es porque hay gente que se ha desviado del original. Cuando alguien se desvía del original, se crea un pseudo evangelio. De esos hay bastantes. Algo que parece verdad, pero no lo es. Y es entonces cuando la gente termina desviada. Es cuando la gente termina en organizaciones, cuando termina en sectas que nada tiene que ver con tu Biblia, con mi Biblia. Empiezan a ver teorías, normas que se convierten en religiones u operaciones humanas, donde el Espíritu de Dios deja de actuar. Aunque es un mensaje duro, te decía, y es un mensaje delicado, déjeme decirle, y tristemente, que hay muchas iglesias que viven esa realidad. Hace tiempo que se desviaron del verdadero evangelio, y ahora su propósito es otro. Quizá es dinero, quizá es llenar un auditorio, pero el evangelio ha sido puesto de lado. Y te decía, cuando ves canales de televisión, puedes ver que se levantan ministerios con el fin de recolectar mucho dinero, con el fin de que haya campañas de sanidades. ¿Por qué no buscamos al que da la sanidad en vez de la sanidad? Y eso se ve bastante en nuestros tiempos. Gálatas, vamos a Gálatas, por favor, capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Gloria al Señor. Gálatas 6, capítulo 1, versículo 6. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. O sea, el Espíritu Santo, ahí se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice más adelante, por la gracia de Cristo. Y eso fue posible por la cruz. Después de la coma dice, para seguir un evangelio diferente. O sea, cualquier cosa que no tiene la cruz como su objetivo de fe. El versículo 7 dice, no que haya otro. Y aquí demuestra el hecho de que Satanás no pretende rechazar el evangelio. El propósito de Satanás es corromperlo, es adulterarlo. A Satanás no le interesa negar el evangelio, a él le interesa modificarlo, cambiarle, agregarle. Y dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Voy a seguir leyendo el versículo 8, dice, mas si aún nosotros, ahí se está refiriendo a Pablo y sus compañeros, o un ángel del cielo. Pablo exageró al decir, o un ángel del cielo. No exageró. Pablo no quería que mañana dijeran que un ángel descendió del cielo llamado Moroní,
que descendió del cielo y que trajo unas tablas. Y en las tablas venían unos mandamientos. Y en esos mandamientos la gente se apoyaría para que no fuera el evangelio de Jesucristo, sino el evangelio de Moroní. Cuando te decía que Dios te confirma, aquí hay un libro, se llama el libro del Mormón. Yo lo tengo ahí en mi biblioteca porque siempre es bueno saber los fundamentos de esas sectas, de esas religiones. Y en el título dice Otro Testamento de Jesucristo. Es increíble, pero Pablo lo supo antes de que ocurriera. Este libro y esas iglesias que tú ves muy bonitas están fundamentadas en lo que Pablo decía, en lo que Pablo a través del Espíritu Santo veía futuro. Un ángel descendió, entregó, y hoy hay miles, seguramente millones de seguidores que llenan, no sé si cada domingo también esos lugares, pero tienes la encomienda de hablarles con palabras de amor y decirle: Cristo uno es, solo hay un evangelio, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, solo uno. Jesús claramente dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo: hay varios caminos para que llegues a la vida, ¿verdad que no? Solo dijo uno, y debemos permanecer ahí, iglesia. Ahí debemos mantenernos. Vamos más adelante, mira lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Quiero empezar a tocarte algunas características de lo que es un verdadero evangelio, de lo que tú y yo debemos predicar, de lo que tú y yo debemos conocer. Primera carta que le escribe Pablo a Timoteo, versículo 15 en el capítulo 1 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si una iglesia se dice evangélica, debe ser evangelística, jamás permitir que nos quede grande ese título. Debe ser portadora, debe ser portador de las buenas nuevas del reino de Dios. Debe ser portador del evangelio de Jesucristo. Ese debe ser tu prioridad, esa debe ser tu prioridad. Cristo vino a cumplir un propósito, y fue el de morir por ti y por mí, para darnos esa redención, para darnos esa vida, para restablecer la comunión entre el humano y Dios mismo. Vino a darnos ese evangelio del reino de Dios, donde un día vamos a estar morando por la eternidad con Dios. Cristo no vino al mundo para que hiciéramos grandes iglesias, grandes monumentos. ¿Me estás oyendo, iglesia? Cristo no vino a eso. Pero hay muchos que han desviado y extraviado el camino. Y dicen y te prometen riquezas. Cristo no vino a eso. No hay un evangelio de la prosperidad, pero por ahí dicen que si hay un evangelio que me dice cómo prosperar, que es muy diferente. Por eso es importante no salirse de la prioridad y mucho menos de la visión de Jesucristo. Pero entonces mi pregunta es: ¿qué puede ser un gran templo? ¿Qué puede ser un gran templo? ¿En qué se puede convertir? Y encuentro tres cosas: en un club social, en un mausoleo. Y cuando te digo un mausoleo es porque hay muerte espiritual. Y tres, puede ser un granero donde se madure el trigo nuevo que va ingresando a ese granero. Cualquiera de estas cosas puede ser un templo.
Hay templos emblemáticos que con el paso del tiempo se convierten en mausoleos. Hay un hermoso templo, hablando de arquitectura, ahí por Aragón hay un templo hermoso, pero solo es un mausoleo. Ahí no está Cristo, ahí no está el Espíritu de Dios, ahí no hay vida, ahí no hay libertad. Hay templos que con el paso del tiempo se convierten más en clubes sociales. ¿Cierto o no? Pero yo quiero que esta iglesia recuerde, permanezca en la visión de ser un granero, donde el grano, donde el trigo nuevo se madure, pero tampoco se echa a perder. Y créame, los 3 templos existen, y no necesariamente en los grandes templos Dios debe estar ahí. No dudo que Dios esté en alguno de esos grandes templos. Por eso, iglesia, todo lo que hagamos en este lugar, adoración debe ser para Dios, alabanza debe ser para Dios, eventos deben ser para Dios, no para gloriar a unos cuantos, no. Todo lo que hagamos debe ser para levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo sobre este lugar, sobre tu vida, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Ese debe ser el objetivo primario. Levantar a Cristo en medio de la congregación. No levantar un hombre, no levantar una doctrina, no levantar una actividad. Debemos levantar a Cristo siempre en medio de todo lo que hagamos. Estas cosas pudieran ser trilladas o pudieran parecerte trilladas, pero Pablo dice claramente: estoy maravillado o estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Siguieron un evangelio diferente. Pablo se sorprendió. Pablo creyó haberlos dejado en un cristianismo sólido, en un evangelio sólido, pero llegó otra persona, llegó alguien más y empezó a moverles el tapete. Empezaron a agregarles seguramente normas, empezaron a agregarles seguramente leyes. Hicieron que extraviaron el camino. Parecía que estaba bien, parecía que todo estaba bien. La verdad es que no. Por eso Pablo se sorprendió cuando fue nuevamente y se encontró seguramente con varias cuestiones que él no había instituido. Ahora muchos líderes viven para construir grandes imperios en los cuales Jesús no está, y se han convertido simplemente en mausoleos, y esa vida que da el Espíritu de Dios se ha ido. Otra característica es que el evangelio se recibe por gracia y no por dinero. Nadie puede darte la salvación por dinero. Sin embargo, hay gente que cobra por salvación, que cobra por sanidad, que cobra por tantas cosas. Ese no es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo vino a predicar, vino a entregar. Primera de Timoteo 1:12. Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo: yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna.
Fíjese, este es el evangelio en el cual tú debes de entender que Jesús mostró su misericordia en ti y en mí, no importando quién fuiste en el pasado, no importando qué hiciste en el pasado. No importa si fuiste un asesino, si fuiste un violador, si fuiste un ratero, si fuiste una prostituta, a Dios no le interesa quién fuiste. Dios ya no ve tu pecado. Ahora te ve con ojos revestidos de su Hijo de Jesucristo. Ya no se acuerda más de tu maldad. Ya no se acuerda más de quien tú fuiste. Pablo dice, Él mostró su clemencia en mí para que yo fuera ejemplo para los demás. ¿Ejemplo de qué? Pues de misericordia. No un ejemplo de condenación, sino que tú debes de caminar siendo un ejemplo de misericordia y decirle a la gente: yo fui, ahora soy nueva criatura en Cristo. No debes de andar condenando a la gente. Debes de ser un hombre, una mujer que crea que su gracia no fue en vano para contigo. Si alguno pecó, abogado tenemos para con el Padre. Por eso debemos de andar no en un espíritu de condenación. A la gente no le gusta oír ese evangelio. A la gente le gusta un evangelio donde les haga ver mejores. A la gente le gusta un evangelio donde le hacen cosquillas al oído y donde dice: tú eres un campeón, tú eres un vencedor, tú eres hijo de Dios. Sí, es cierto, pero el evangelio no nada más es eso. A la gente le gusta que le hablen bonito, pero el evangelio no es eso en su totalidad. Recuerda que estás hecho del mismo material que el pecador de allá afuera, pero la diferencia es que hoy tú y yo tenemos a Jesucristo aquí en nuestro corazón. Esa es la diferencia. Pero tampoco te creas mejor que el de allá afuera. Es la gracia del Señor. Es la gracia, la pura gracia del Señor Jesucristo. Hagámonos sensibles a la necesidad de la gente de hoy. Cuando una iglesia pierde esa necesidad, deja de ser importante para el cielo y también lo deja de ser para el infierno. Una iglesia que ya no tiene como objetivo predicarle a la gente, deja de ser importante para el reino de Dios. Y allá abajo en el infierno ya no somos peligro para ellos. ¿Usted quiere tener al cielo con sus ojos y oídos aquí? ¿Usted quiere que Dios ponga sus oídos y sus ojos aquí? ¿De verdad? Entonces, haga la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Jesús. Capte la atención de Jesús haciendo lo que Él más quiere que haga. No sea rebelde. Escuche la voz de Dios. Si el Espíritu Santo le está diciendo: abre tu boca, ábrala. Si el Espíritu de Dios le dice: detente aquí y háblale a esa persona, hágalo. No sea rebelde, no sea necio. Le va a costar al principio, pero déjese moldear, déjese dirigir por el Espíritu de Dios para captar la atención de Dios en su vida y en este lugar. Y déjame decirte que en este lugar hay gente que está siendo pastoreado por las taranovelas. ¿Cierto o no? ¿A cuántos les gustan las novelas? ¿A nadie? No sea mentiroso.
Y podemos decir que son cristianos nominales, que piensan que solo por venir a la iglesia ya son cristianos, o por tener una Biblia ya son cristianos. La verdad es que no. El cielo no se compra, el cielo se recibe gratis. Solo se requiere una fe y se requiere toda tu vida. Primero crees y luego vives. ¿Cuál es el problema entonces? Pues que muchos reciben a Cristo, pero se siguen alimentando del mundo. No han cortado ese cordón umbilical del mundo y tienen un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. Muchos dicen: yo voy a cortar con las novelas, no más que acabe esta que está bien buena. Pero ¿sabes qué pasa? Termina esa novela y comienza otra mejor que la pasada. Ay, con mi actor favorito. Y Satanás sabe cómo trabajarlos, porque les empieza a poner los avances de la siguiente novela y se quedan picados. Conecta una novela con la otra. Va a estar mejor que la pasada. ¿Cómo lo sé? Porque lo vi. Sí me gustaban las novelas, ¿cómo no? Pero hay que romper con todo eso. ¿Me avergüenza? Sí. Pero debemos aprovechar el tiempo bien. Marido, esposo, si su viejita quiere ver novela, recuérdele esta predicación. Hágale como mi esposa me escondió el control remoto. Y de verdad que funciona. Hay que ser prácticos. Hay que tomar medidas drásticas. Mi esposa, gracias a Dios, entendida, sabe que soy flojo para conectar todo. Lo que hizo fue me desconectó todo. Ponte a leer, ponte a orar. Dice mi esposa: vamos a tener un devocional. Mujer, usted es la ayuda idónea. No sea la mujer errónea. Ayúdenos. Ayude a su marido. Escóndale el control, desconéctele la televisión y póngale la Biblia. Viejito, léeme la palabra de Dios. Eso es lo que debes de hacer. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Me está escuchando, iglesia? Vamos a Lucas capítulo 18. El evangelio debe ser humilde e insistente. Dice capítulo 18, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabes cómo se llama esto? Orgullo evangélico. La gente piensa que por venir a este lugar, la gente piensa que por tener 10 años, 15 años en este lugar, ya es cristiano, ya es hijo de Dios. No te compares con los demás. Si te vas a comparar, compárate con Jesús. Qué fácil es compararse con la prostituta, porque sabes que llevas las de ganar.
El evangelio verdadero de Jesucristo no desecha a nadie. A nadie desecha. Jesús dijo que el que viene a mí, yo no le echo fuera. A nadie. No hace acepción de personas. Hay dos elementos que deben de estar presentes en el evangelio: la compasión y el amor. Son ingredientes del verdadero evangelio. Entonces, cuando veas gente perdida en el pecado, no la juzgues. Vela como víctimas del pecado y háblales del evangelio de Jesucristo. No te quedes solamente viendo. No te quedes solamente con las ganas. Porque si tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te va a estar impulsando. Te va a estar diciendo: vamos, empuja, impulsa el reino de los cielos en esta tierra. No te quedes ahí solamente. Estás en la línea de batalla, impulsando un reino aquí en la tierra. Este evangelio jamás se debe enorgullecer, siempre debe ser humilde. Este evangelio no es sectarista, es humilde. Este evangelio jamás hará acepción de personas. Este evangelio es insistente. Este evangelio sigue persistiendo. Mi Señor dijo: fórzalos a entrar. Entonces debes de ser insistente. Pero ¿con quién vas a ser insistente? Pues con las personas que Dios vaya poniendo a tu alrededor. La gente que se dedica a las ventas sabe perfectamente el manejo de objeciones. Pero muchas veces, ¿sabes lo que hacen? ¿Sabes lo que hacemos? Mira, Cristo te ama. Y pues yo te invito a que pues dejes entrar a Jesucristo a tu corazón. No, gracias, será en otra ocasión. La verdad, yo no creo en esas cosas. Bueno, pues será para otra ocasión, pues. Un vendedor rebate objeciones. Un cristiano que tiene amor por las almas no se va a quedar ahí. Le va a invitar: oye, te invito a desayunar. Y en el desayuno puedes decirle dónde quieres pasar la eternidad. No tengo tiempo para el desayuno. Bueno, te invito a comer. Ven a mi casa. Y si no quiere, invítalo a cenar. Pero no te quedes de brazos cruzados. No te vayas con la idea de que ese es trabajo de alguien más. Es tu trabajo porque eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, tienes que obedecer lo que dijo: id y predicar el evangelio. Dios te da de más para que compartas. Aprovéchalo de forma y de manera correcta. Seamos insistentes, no te conformes. Otra característica, Lucas 16:24. El evangelio busca la salvación de la gente. Dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es una persona que está en el infierno, que sabe lo que es estar sufriendo. Y él dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, diciendo el rico a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Le quería prevenir del dolor, del tormento que había en ese lugar, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Debes entender que la gente que hoy te rodea
puede que mañana ya no esté. Hoy el que tienes sentado a tu lado probablemente ya no esté, pero estoy seguro que si está viviendo una vida correcta, su destino será estar con el Creador. Pero aquella otra persona que pueda estar a tu lado y que no tiene a Cristo, y que probablemente mañana ya no esté, y si nunca le compartiste y nunca abriste tu boca, probablemente esté en el infierno. Probablemente ahí esté por tu culpa, porque no hablaste. ¿Me está escuchando? Ahora mi pregunta es, ¿qué tal si Dios ya está contando contigo para que le hables a cierta persona, pero tú neciamente actúas y no quieres? Dios te va a demandar esa sangre. Dios te pone a la gente para que le hables, para que prediques con tu testimonio, para que prediques la palabra que vienes a escuchar a este lugar. Quizá por tu miedo o inclusive por tu flojera no lo haces. Te da flojera pararte de tu sillón, te da flojera ir y tocar a su puerta, te da flojera. Pero hoy puedes cambiar esa realidad. No quiero meterte miedo, solo quiero de verdad hacerte responsable y que entiendas que tú tienes un llamado. Que tú tienes un llamado. Que tú tienes en tu boca la verdad y en tu corazón la salvación y debes de compartirlo. Yo entiendo que cada uno recibirá el pago por sus obras hechas en esta tierra. Venía a mi mente dos textos, Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y Santiago 2:14 en adelante, me habla que la fe sin obras es muerta. Todo me habla de un campo de acción. Me habla de un campo de acción y no solamente de declaración. Asegúrate entonces de trabajar para el Señor, porque un día vamos a estar frente a Él. Vamos a ser pesados en balanza. ¿Y qué tal si tú te quedaste en el 5.9? Dios es justo y no te va a regalar esa décima para estar aprobado. Hagamos trabajo de evangelismo. No te quedes sentado, no seas un oidor más, debemos de ser hacedores. Estamos en esta tierra para impulsar el reino de Dios, pero muchos parecen dormirse en sus laureles. Despierta, iglesia, debemos de impulsar un reino aquí en la tierra. ¿Cómo debe ser el evangelio que tú compartas a la gente? Quiero que entiendas, quiero que necesites entender lo siguiente, que el evangelio de Cristo jamás va a ser amigo del mundo. Jamás va a haber un equilibrio. Pero la iglesia actual baja los estándares, empieza a reducir y empieza a hacerlo light. Empieza a permitir ciertas cosas para que los chavos se sientan bien. La verdad es que eso no es. La iglesia debe de ser como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Aunque tú agites el agua y el aceite, parece que se unifican, pero no, se separan, hay un rechazo. Así debe ser tu vida respecto al mundo. Tú debes de ser aceite, el mundo debe ser agua o viceversa, pero jamás permitir que se mezcle lo mundano con lo santo. Hoy quiero preguntarte si estás viviendo el evangelio de Jesucristo, si estás presentando el reino de Dios. Quizá digas, ni siquiera lo estoy haciendo, ni siquiera lo estoy presentando.
Hay algunos que podrán decir, pues yo conozco las 4 leyes espirituales y basado en eso creo que soy sano, que soy salvo y que tengo una vida con Dios. Pero hay que tener cuidado. ¿Cuáles son las 4 leyes espirituales? Muchos de ustedes saben que Dios es amor. Muchos saben que estamos separados del amor de Dios a causa del pecado. Muchos saben que fue Jesucristo el que vino a ser el puente entre el hombre y Dios. Muchos saben que necesitan a Cristo en sus corazones. Esas son las 4 leyes espirituales. Pero ¿por qué la gente sigue igual? ¿Por qué la gente sigue apática? ¿Por qué la gente no muestra un cambio radical en sus vidas? Porque solamente lo declararon de dientes para afuera. La mayor necesidad de la iglesia evangélica es aprender sobre el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Hoy muchas iglesias predican todo menos el evangelio de Jesucristo. Predican cuánta cosa se les viene a la mente. Mi hermano Frank, y hace rato le preguntaba, él me platicaba, oye, por ahí escuché, por ahí hay un libro o hojas que encontraron según, diciendo que nuestro Señor Jesucristo se transformaba, cambiaba de persona físicamente. Por eso es que Judas le tuvo que dar un beso para que los soldados lo identificaran. Cosas como esas surgen de mentalidades humanas, de mentes torcidas, chuecas, de sueños guajiros. Pero tú y yo debemos permanecer en la doctrina correcta, perseverar en el evangelio que tienes en ese libro. Predican sobre prosperidad, milagros, sanidades. Predican a otro Jesús que no es el de mi Biblia. Están predicando otro evangelio. Y mira lo que hemos hecho. Mira lo que se practica hoy día aquí en la iglesia. Vamos a un hombre o vamos a una mujer y le decimos, ¿sabes que eres un pecador? ¿Sabes lo que nos va a responder? Sí, sé que soy un pecador. Si dice sí, vamos a la siguiente pregunta. ¿Te gustaría ir al cielo? ¿Usted qué cree que va a responder? ¿Que sí? Sí me quiero ir al cielo. ¿Cuántos se quieren ir al infierno? ¿Nadie? ¿Todos se quieren ir al cielo? ¿Todos? Toda la gente seguramente allá afuera, creyente o no creyente, va a decir yo me quiero ir al cielo. Y podemos pasar tranquilamente a la siguiente pregunta. Bueno, ¿dejarías que Jesucristo entre a tu corazón? Si dice sí, seguramente vamos a hacer que diga una oración. Y al final le podríamos decir, mira, si hiciste esta oración de fe, ya eres sano, ya eres salvo, ya eres nueva criatura. Pero pasan los días y la persona sigue igual o nunca más regresó a la iglesia. Ese no es el evangelio de Jesucristo en su totalidad. Hay millones de personas que sus vidas han hecho esta oración y que sus vidas nunca fueron cambiadas. Nunca fueron cambiadas. ¿Cuántas personas han pasado aquí al frente y han entregado su vida a Jesucristo y que hoy no están? ¿Por qué? Porque fue de dientes para afuera. Porque no sabían que el evangelio de Jesucristo va más allá. Y quiero que analicemos eso rápidamente. ¿Sabes que eres pecador? Que es la pregunta que le hacemos a todas las personas que los tratamos de traer a los pies de Jesucristo. Si la persona dice sí, bueno, ¿qué significa? Absolutamente nada. Nada. Si vas y le preguntas a Satanás, oye Satanás, ¿sabes que eres pecador?
¿Qué crees que va a responder Satanás? Sí, soy pecador y soy bueno haciendo eso. Si vamos a la segunda pregunta, ¿te gustaría irte al cielo? Todos se quieren ir al cielo, nadie se quiere ir al infierno. La cuestión es, desde que el evangelio te ha sido predicado, ¿has hecho o Dios ha hecho una obra soberana en tu vida? Algunos están aquí por compromiso, algunos quizás hasta por obligación, para no pelear con la esposa. Pero debes de estar aquí por esa obra soberana, esa obra redentora, aquí en este lugar. Lo debes de anhelar, lo debes de desear, lo debes de estimar como digno por sobre todas las cosas. Cuando le dices, ¿te gustaría hacer una oración pidiendo a Jesús que entre en tu corazón? Honestamente, ¿crees que cuando la Biblia habla de recibir a Cristo, nos habla de un rito cristiano? Cuando habla de recibirle a Cristo, es a través de arrepentimiento y fe. Es cuando esa declaración tiene y cobra vida, cobra sentido en la vida de la persona. Pero si no tiene arrepentimiento y no tiene una fe, simplemente va a ser una repetición más y nunca más lo vamos a volver a ver aquí en este lugar. Cristo no hace que mejore tu vida. Cristo es tu vida. Él es tu vida. Él es toda tu vida. Jesús no vino en Marcos 1:14 y dice, el tiempo se ha cumplido y ha llegado el reino de Dios. Ahora, ¿y a quién le gustaría orar invitándome para entrar en su corazón? No. Al contrario, dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Y no te olvides que a través de todas las enseñanzas del Viejo y del Nuevo Testamento, el arrepentimiento, y esto lo subrayé aquí, el arrepentimiento es evidenciado por frutos. Si tú dices que te has arrepentido del pecado de la fornicación y sigues fornicando, entonces no eres salvo. Entonces no fue una oración que a Dios le haya agradado. Si dices, me arrepiento de mi adulterio y sigues regresando con la misma mujer, adulterando, entonces el evangelio no te ha llegado. La mayoría de las personas hoy creen que son salvas porque en algún momento de su vida hicieron esa oración de fe y están dejando su salvación en esa decisión y no en la obra de Cristo ni en el poder de Dios. Si yo preguntara en esta hora, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Y me dice sí. ¿Cómo lo sabes? Dios te dijo, ¿eres salvo? Cuando tus obras son diferentes a las que Él te está pidiendo. Quiero que meditemos esa parte. La evidencia de la salvación, la evidencia del arrepentimiento, la evidencia de la fe es una vida cambiada y continuamente en transformación. Cada día debes de ser mejor. Y si te caes y te tropiezas, te levantas. Eso es estar cambiando. Eso es ser transformado cada día. Gloria al Señor, porque cuando Dios habla, Dios cambia el corazón. Cuando vives una religión, vives amarrado, pero cuando vienes a Cristo hay libertad.
Dice nuestro pastor Alfredo, y me quedo con esa frase que la ha repetido en varias ocasiones, que de la Biblia conocemos solo lo que vivimos de ella. ¿Conoces mucha Biblia? Seguramente sí, pero ¿cuánto vives de eso? ¿Cuánto vives de eso? Sabes que no debes de faltar aquí a los servicios y lo haces. Y quizás no es problema esa parte, sino teniendo el tiempo y no lo haces. Sabes que es malo mentir y lo haces. Sabes que es malo robarle a Dios y lo haces. Debe haber una evidencia clara, real, tangible en tu vida. No hay poder porque el evangelio se ha olvidado, se ha diluido. Pero traigamos el evangelio de vuelta y veremos nuevamente el poder de Dios moviéndose tremendamente en este lugar. Por eso la iglesia primitiva, y yo me quedo mucho con eso, en la iglesia primitiva se veían muchas cosas, se veía la mano poderosa de Dios. Y hoy, ¿por qué no lo vemos como en aquellos tiempos? Sencillamente porque hemos restado, porque hemos diluido el poder de Dios. Hoy, tranquilamente, aceptamos que un gay haga reír a nuestros hijos en televisión, ¿cierto o no? Hace años, ¿cuándo se iba a permitir eso? El cristiano de ese momento decía: no es posible, levantaba su voz, redactaba una carta y lo mandaba seguramente. Y no permitimos que un homosexual, que un gay esté en televisión. Pero hoy simplemente lo aceptamos. Solamente somos espectadores. Necesitamos de verdad un cambio. Necesitamos nuevamente regresarle al evangelio las propiedades que le han sido quitados. Muchos, y eso me daba miedo cuando lo pensaba. En 100 años, ¿cuántos estarán acá en esta tierra? Seguramente la mayoría ya estaremos muertos. En 100 años, pero ¿dónde estarás? ¿Estarás con Dios o estarás en el infierno? ¿Dónde estarás? Y lo que dice la escritura en Mateo 7:22, y seguramente has echado fuera demonios, y seguramente has hecho muchas cosas en nombre de Jesús, pero en aquel día habrá personas que creyeron tener la salvación. ¿Y qué crees? Se llevaron una gran sorpresa, que no eran salvos. No eran salvos. La salvación es por la fe, y solo por la fe en Jesucristo. Y la fe es precedida y seguida del arrepentimiento. ¿Hay un rechazo al pecado en tu vida o lo consientes? Y es que cuando volteas a ver a tu prójimo dices: pues es que lo hace, y terminas por aceptarlo. Pero es que aquel hermanito veo que lo hace, veo que se comporta así, pues yo también lo hago. No porque tu hermano sea mundano lo tienes que ser tú. No porque tu hermano lo haga pienses que está bien. Si te vas a comparar, tiene que ser con Jesucristo. ¿Estás rechazando el pecado en tu vida? ¿Hay un desprecio por las cosas que Dios detesta en tu corazón, en tu vida? ¿Hay amor por las cosas que Dios ama? Quiero que medites esta palabra que se te ha entregado el día de hoy. No quiero que te vayas
por sectas, religiones falsas, donde el Espíritu de Dios decía: cuidado, habrá ángeles, habrá personas. Examina todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Esta iglesia debe convertirse en ese granero. Esta iglesia debe convertirse en ese lugar donde las almas maduren. Ponte de pie. Yo no sé a cuántos les llegó esta palabra, si entendiste la palabra. O solamente estás viviendo una religión, no lo sé. Pero ¿eres salvo? Si tienes la duda de si eres salvo, yo no perdería el tiempo y vendría a este lugar y le diría: Señor, la verdad es que no sé si soy salvo. Yo hice una oración un día, pero mis frutos dicen otra cosa. Quiero que mis frutos, Señor, evidencien mi salvación. Yo quiero hacer una declaración, pero sustentado en frutos. La salvación, recuerda, no solo se trata de palabras, es de acción. ¿Me estás oyendo, iglesia? ¿Entendiste la palabra de hoy? Hay algo en mi espíritu que no me deja estar. Yo sé que hay gente en este lugar que no es salva. Y no sé qué te detiene para pasar a este lugar, ponerte a cuentas con Dios, pedirle la certeza de que te salve. Algo me dice que algo se está amarrando, que algo te está amarrando. Dile al Señor: Padre, no quiero vivir un cristianismo de fantasía. Quiero vivir un cristianismo real, un cristianismo, un evangelio que esté sustentado en tu palabra, no en lo que me digan, no en lo que he escuchado. Vamos a orar. Y yo te invito a que pases si necesitas tener esa seguridad de que Dios te ha dado la salvación. No dejes que la vergüenza, que la pena te amarre. Lo que está en juego es tu salvación, tu vida eterna. Es Cristo el que hoy te puede dar salvación. Es Cristo, y le puedes decir: Padre, yo me arrepiento de mi pecado. No es válido que le digas: Padre, me arrepiento de todos mis pecados. No, tienes que decirle: Padre, yo engañé a mi esposa, me arrepiento. Padre, yo forniqué, me arrepiento. Padre, yo adulteré, me arrepiento. Padre, estoy viviendo una doble vida, me arrepiento. Pero quiero tener la certeza de que si hoy me llamas, hoy me voy contigo. No quiero creer, no supongas que eres salvo, asegúrate. Padre, en esta hora hay un grupo de hombres y mujeres que son cristianos, que creen vivir, Señor, en el evangelio. Padre, danos esa certeza, danos esa seguridad. Danos, Señor,
esa paz en nuestro corazón. Que ellos entiendan, Señor, que deben arrepentirse, que deben declarar su pecado. Y esto debe ser precedido de frutos dignos de arrepentimiento. Señor mío, que esta palabra, Señor, pueda salvar a almas. Que esta palabra, Dios mío, pueda entrar en el corazón, permanecer en el corazón, pueda, Dios mío, ser llevada a esa gente que necesita conocer las buenas nuevas de salvación. Quita, Señor, quita, Dios mío, toda flojera espiritual. Quita esa flojera de predicar. Quita, Dios mío, el evangelio incorrecto que pudiéramos tener o arrastrar en nuestro corazón. Señor, hoy la salvación ha llegado a este hogar. Hoy la salvación ha llegado a este hombre. Hoy la salvación ha llegado a esta mujer. Hoy tu poder se desata. Hoy tu gloria se puede ver. Hoy tu gloria se puede manifestar. Señor, que haya un avivamiento, que haya una convicción de pecado, que cada uno de los que están aquí presentes puedan decir: Señor, si he pecado, me arrepiento de todo mi corazón. Yo sé, Dios mío, que sin esto estoy perdido. Padre, que tu gloria, Señor, que tu presencia, Señor, esté en medio de tu iglesia, esté en medio de la familia de los que hoy están aquí. Padre, escúchanos, Padre. Levanta, Dios mío, restaura, perdona el pecado, Señor. Que no seamos iguales, que no regresemos iguales, que no creamos, que nos aseguremos, Señor, de vivir una vida, una eternidad contigo, Señor. Padre, que el evangelio sea predicado con autoridad, que el evangelio sea predicado sin ser adulterado, que el evangelio, Señor, sea predicado a toda criatura sin acepción de personas. Danos ese espíritu de valentía, danos ese espíritu donde el amor florezca, donde el amor permanezca, donde el amor pueda más para hablarle a aquel que no conoce. Son tiempos finales, son tiempos difíciles, Señor, pero Dios mío, que tu poderoso evangelio sea eso, Dios mío, que la potencia de tu palabra pueda causar impacto, que tu potencia, Señor, pueda hacer destrucción al enemigo. Padre, que hoy esta palabra que ha sido sembrada en los corazones pueda, Dios mío, incomodarlos, que no sientan que solo por estar aquí domingos, que por traer una Biblia son sanos y son salvos. Padre, que nuestro objetivo en nuestra vida sea buscar el reino de Dios y tu justicia. Ten misericordia, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Que el Señor esté contigo, iglesia. Y no olvides lo que has oído el día de hoy. Que Dios te bendiga. Levante sus manos, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios.
Vamos a decirle: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Vamos a dar gracias, a ser despedidos. No olvide que a las 6 de la tarde hay una reunión. El martes tenemos servicio de oración.